Jesús pagó nuestra hipoteca en la cruz del Calvario. Pagó lo que nosotros teníamos que pagar, conforme a esa ley que no podemos cumplir, conforme a esa ley que seguimos sin poder cumplir. Deberíamos estar cada mañana al levantarnos, estar agradecidos a Dios por la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que me des sabiduría para instruir, para enseñar, oh Dios, para, guiado por tu Espíritu Santo, interpretar este texto, Señor, de manera que nos edifique, que nos aliente, que nos rete, que nos confronte, Señor, a estar cada día más cerca de ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para entender este texto, tenemos que situarnos un poco en el contexto en el que Jesús está hablando. Es el Sermón del Monte, lo situamos ahí, entra dentro de un gran discurso que va a ir desarrollando poco a poco hasta el final, y como buen predicador hizo su asignatura de homilética y hizo una entrada con las credenciales de los que son del reino de los cielos, de los que son del reino de Dios, y luego va a ir desarrollando y termina con una aplicación en el capítulo 7 que todos conocemos, que es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca y el imprudente que lo edifica sobre la arena. Esa sería la aplicación de todo el Sermón del Monte en esa parte final, ¿vale? Pero para los judíos la ley era importante. Los escribas y fariseos hacían hincapié y uso de esta ley, añadiendo y creando más cargas o más mandamientos de hombres que nada tenían que ver con la ley, pero que ellos arguían que era el desarrollo de esa ley. Así a la Torá se le va añadiendo, se le va formando lo que es el Talmud con una serie de normas, hasta creo que son 663 o 73 mandamientos para que tú seas un judío de pro, de estos que van a ir al cielo seguro. Tienes que cumplir 633 mandamientos. Nos quejamos nosotros con los 10, que ya nos cuesta como para cumplir 633. Lo que hacían los escribas y fariseos era usar la ley para someter a los que no conocían la ley o a los que tenían como discípulos, para que hiciesen y se comportasen de aquella manera en la que ellos querían que lo hiciesen. Jesús tuvo sus confrontamientos con los escribas y fariseos acerca del cumplimiento de la ley. Tuvo sus más y sus menos acerca de la observancia del sábado, del día del reposo, del sabbat, y tuvo sus enfrentamientos con comer espigas también o arrancar espigas en el día de reposo, con no lavarse las manos al comer, etcétera, etcétera. Sin embargo, este texto pues está ahí, al inicio del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque muchos seguían a Jesús diciendo: ¡oh, de fiestuki con Jesús! Ya no hay que cumplir la ley, nos olvidamos de los mandamientos, nos olvidamos de la ley del Señor y seguimos a este nazareno, a este carpintero de Galilea, que está a brazo partido con los fariseos y con los saduceos por el tema de la ley, ¿no? Y por otra parte también
Tranquiliza a aquellos que con un corazón recto son cumplidores de la ley, que aman a Dios, que cumplen los mandamientos tal como Dios los ha establecido, para decirles, ustedes no están haciendo nada malo por cumplir los mandamientos, porque la ley viene de Dios. Y si la ley viene de Dios, la ley es buena, como dice Pablo, no es mala. Por tanto, no dejen de cumplirla, sigan cumpliendo la ley. Lo que Jesús va a hacer hincapié es en el trasfondo de por qué tenemos que andar conforme a la ley. No se me asusten. Algunos dicen, nuestro pastor se ha vuelto legalista. No, y me van a entender cuando terminemos la predicación, aunque entre medias a lo mejor no me entienden mucho, ¿no? Pero en este pasaje Jesús toca un tema crucial sobre su relación con la ley de Moisés, afirmando que su propósito no es deshacerse de ella, sino completarla. Es decir, aquí lo que Jesús dice, no vengo a abrogar, no vengo a abolir, no vengo a quitar la ley para que ya no vayamos más o la miremos más o la observemos más. No. Este pasaje establece la importancia de la ley en el plan divino. Es decir, la ley cumple una función en el plan divino. Pablo lo explica a los Gálatas y es llevarnos a Cristo. Y alguno puede decir, pero ya que hemos llegado a Cristo ya nos olvidamos de la ley. No, pero la forma de observar la ley y de ver la ley cambia con Cristo. Resalta estos textos cómo los mandamientos son un reflejo de la voluntad de Dios para su pueblo y cómo la vida en el reino se sostiene en una comprensión más profunda de la justicia que trasciende las reglas externas y se basa en la transformación interna. La ley muestra la voluntad de Dios, lo que es bueno para nosotros. La voluntad de Dios es buena para nosotros. ¿Alguien duda de esto? ¿Alguien no cree esto, que la voluntad de Dios es buena para nosotros? ¿Lo tenemos claros todos o no? Pues la ley refleja la voluntad de Dios. O sea, la ley no es un compendio de normas que el capricho de Dios es que las cumplamos para fastidiarnos de alguna manera. Es decir, yo no quiero que robes porque así te fastidio. Si eres de mano ligera, pues si pongo esta norma ya te fastidio, ya no puedes alargar la mano y echar mano a la caja del ministerio que te pongan. El texto nos ayuda a los creyentes a descubrir que la vida de Cristo no es solo cumplir con las reglas, sino vivir en una relación de amor y obediencia que fluye en nuestro corazón transformado. Nos ayuda, por tanto, a confrontar nuestras luchas personales, al guiarnos a adoptar un estilo de vida que priorice la esencia de los mandamientos hacia el amor de Dios y hacia el prójimo. Jesús dijo, más adelante lo vamos a ver también, a lo largo de el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dijo, aquí están resumidas la ley. Aquí está resumida la ley y los profetas. Aquí está todo lo que os interesa saber. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y cuando el amor a Dios y el amor al prójimo está en lo profundo de nuestro corazón, no vas a hacer nada que perjudique o nada que no agrade o mejor dicho, que desagrade al Señor. Si lo amas, si es amor a Dios lo que hay en tu corazón y si es amor a tu prójimo, no vas a hacer nada que les dañe, ni a la imagen de Dios, ni al testimonio de Dios y de su palabra, ni al prójimo. El mensaje clave es que la ley tiene un lugar vital en nuestra vida como creyentes y que en Cristo su significado se expande a un nivel de gracia y comprensión más profundo que el mero texto o que la mera letra de la ley. Vivir la ley implica dejar que el amor de Dios gobierne nuestros corazones, lo que transforma nuestra manera de actuar y de relacionarnos con los demás. Este pasaje enfatiza que Jesús es la culminación de la ley,
Dijo, no vino, dice Jesús, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y no solamente en cumplir, que Él lo cumplió, Él cumplió toda la ley. Por eso hablamos del inocente por los culpables. El sacrificio de Jesús en la cruz, inocente, y si es inocente es que cumplió toda la ley. Alguno puede pensar, bueno, pero cuando se lió ahí a garrotazos en el templo con los cambistas, ahí se le vio un poco esa ira santa de Jesús azotando a diestro y a siniestro, ¿no? O cuando no apedreó a la mujer adúltera, porque la ley mandaba apedrearla. Podemos pensar, no la cumplió. Y si escarbas mucho o eres muy triquimiqui con estas cosas, seguro que vas a buscar muchas cositas en la Escritura que digas, pues aquí yo creo que no la encontró. Aquí no cumplió la ley. Pero hay una cosa, y es que la ley, que es la palabra de Dios en definitiva, dice que Jesús era justo. Era santo, y yo lo creo, porque lo dice la palabra de Dios, independientemente de lo que mis pensamientos me puedan llevar a pensar o a creer en otra dirección. Yo creo que Jesús era santo porque la Escritura dice que lo era, y por tanto que cumplió toda la ley. Pero va más allá. Esta palabra cumplir es completar, es decir, vine a completar la ley. ¿Por qué? Porque toda la ley, toda la palabra de Dios enfoca a Cristo, a su obra de redención, a su obra de santificación, al perdón de los pecados, a todo. Él vino a completarla, a darle una dimensión mucho más amplia de lo que el simple texto o redacción de la ley nos quería indicar. Por eso decimos, en este pasaje, que Jesús, en el que Jesús dice que viene a cumplir, enfatiza que Jesús es la culminación de la ley, el final, donde nos lleva, como Pablo en Gálatas también lo indica, quien ofrece una nueva forma de vivir en relación con ella. Nos cambia el chip. La llegada de Jesús, la muerte de Jesús, la expiación de Jesús en la cruz, nos cambia la forma como hasta ahora se había entendido la ley y para lo que se había entendido la ley. Y Jesús nos hace un enfoque más allá, viene a cumplirla y va mucho más allá, pero no solo en la conciencia del ser humano. Recordar que dijo, la ley dice que el que se acuesta contra mujer que no es la suya comete adulterio. Mas yo os digo que aquel que tiene el deseo de otra mujer ya ha adulterado, es decir, sin llegar a culminar ese acto. Va mucho más allá. ¿Por qué? Porque va en ese trascender lo que es la letra de la ley para ir más allá, a donde nos quiere llevar el Espíritu, que es solamente con el deseo podemos pecar sin llegar a culminar ningún acto que la ley prohíba o que la ley no permita, ¿no? En toda la Biblia encontramos que el propósito de la ley es revelar el carácter de Dios. Jesús es la culminación de esa revelación en su vida y en sus enseñanzas, llevándonos a una comprensión más rica y más profunda de lo que es la verdadera voluntad divina. La verdadera justicia del reino viene de un corazón entregado, donde vivir la ley significa amar como Cristo ama. Pero es más, es amar a Cristo y es amar al prójimo, es amar a Dios y es amar al prójimo. Esta verdadera justicia del reino viene de un corazón entregado, donde vivir la ley, repito, significa amar a Cristo. Tú te vas a mover por lo que amas. Y lo que amas va a estar en tu corazón, porque es donde residen las emociones, los sentimientos. Y lo que esté en tu corazón, lo que tú ames en tu corazón, va a motivar tus acciones. Si tú amas el dinero, tus acciones van a ir encaminadas a conseguirlo y a gastarlo, a conseguirlo y a gastarlo, a conseguirlo y a gastarlo. A tener más posesión, mayores riquezas, mayores posesiones, va a ir. Puedes decir, yo amo a Dios y también va a ir parte de mis diezmos a la iglesia.
Sí, pero puede ser que aquí, en tu corazón, en este nivel esté Dios y en este estén las riquezas. Dale la vuelta. La motivación de todo aquello que hagas, la motivación de tu negocio, la motivación de tu trabajo, la motivación de por qué necesitas ganar dinero o establecer un negocio nuevo o por qué quieres hacer cualquier otra cosa, la motivación tiene que estar en ese amor a Dios. Si no, si es amor a tener un reconocimiento, es amor a tener otro tipo de beneficios, por decirlo de alguna manera, no es la motivación correcta, no es amor a Dios y al final aquello que amas es lo que te va a motivar a moverte y hacer o deshacer en tu vida. La verdadera justicia del reino viene de un corazón entregado donde vivir la ley significa amar a Dios, como he dicho. Vamos a ver estos 4 versículos o 5 versículos por separado. El primero, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Jesús aclara que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, dándole su significado más pleno, más completo. Jesús destaca la continuidad entre su ministerio y la ley de Moisés, enfatizando que el verdadero cumplimiento de la ley se encuentra en sus enseñanzas y en el amor. Rechaza la idea de que la ley sea una mera lista de normas, mostrándola como un llamado a una vida justa que brota del amor hacia Dios y hacia los demás. Seguir a Cristo implica, por tanto, vivir en amor y justicia, no solo cumplir con tradiciones o reglas. Nos presentamos ante Dios viviendo y alentando prácticas que reflejen una verdadera entrega y transformación de nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo, cuando la culminación de esa ley que es Cristo, cuando esa llegada a sus pies y entrega a sus pies, por la cual nos rendimos ante Él, no es para seguir cumpliendo una serie de tradiciones o de ritos o de reglas. Es que nuestra vida refleje una verdadera entrega y transformación. Y esto nos va a ayudar en nuestras luchas, porque podemos recordar que el amor es más poderoso que el rito o la tradición. Jesús, con sus hechos, con sus enseñanzas, con esos 4 evangelios que quedaron reflejados en lo que es el Nuevo Testamento y que es una maravilla de leer, hermanos. No se cansen de leer los evangelios, porque es la vida de Jesús, la práctica de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las decisiones de Jesús, las emociones de Jesús. Todo eso está en los evangelios. Y debemos aprender, debemos empaparnos de todo ello, porque es la manera en la que, sin saber ni conocer la ley, la vamos a estar llevando a la práctica, la vamos a estar viviendo. Al comprender que Cristo no elimina la ley, sino que la completa, entendemos que nuestra relación con Dios no es simplemente seguir reglas, sino vivir como respuesta de amor a una gracia que nos ha sido dada, que se ha cumplido. Cristo es el cumplimiento perfecto de todo lo que la ley representaba, revelando la profundidad y el propósito divino de la ley. Hasta que Cristo vino era una sombra, era una sombra de lo que había de venir, un tipo de lo que había de ser. Pero llegado Cristo es la culminación de la ley, la culminación de la palabra, la culminación de las profecías, la culminación de todo el Antiguo Testamento en la llegada del Mesías. Cristo es el cumplimiento perfecto de todo lo que la ley representaba. La enseñanza principal es que la ley y los mandamientos de Dios son un reflejo de su amor y de su carácter. No son en sí mismos una carga, sino un camino hacia una vida abundante en Cristo que se manifiesta a través de la justicia y compasión hacia otros. Jesús nos invita a obedecer no solo por obligación, sino como una expresión genuina de nuestro amor por Dios. Yo no sé si alguien viene y te paga tu hipoteca, no sé a qué nivel tienes la hipoteca.
Si estás recién empezando, estás ya acabándola. Pero vamos a suponer que te vas a meter dentro de una semana en una hipoteca. Si alguien quiere tomarlo como palabra profética, allá él. Imagínate que dentro de una semana te metes en una hipoteca, te dan tu casa, estás viviendo allí y a la semana siguiente viene alguien y te cancela la hipoteca. Te paga la hipoteca por completo. Uf. ¿Le harías fiesta? ¿Le invitarías a tu casa? ¿Le harías fiesta? ¿Invitarías a un buen chuletón de Ávila de estos? ¿Qué harías? ¿Y si te pidiese algo, qué le darías? ¿Le darías largas? Bueno, espera un poquito, mañana. Si quisiese quedar contigo. No para decirte te he pagado la hipoteca, sino para quedar contigo, simplemente para ver tu gozo. Es decir, quiero ver, le he pagado la hipoteca y quiero ver qué cara tiene. Si está feliz, si está contento. Pues imagínate, Jesús pagó nuestra hipoteca en la cruz del Calvario. Pagó lo que nosotros teníamos que pagar, conforme a esa ley que no podemos cumplir, conforme a esa ley que seguimos sin poder cumplir. Nos invita cada día, porque quiere ver el gozo de nuestra cara, de nuestro corazón, al saber que hemos sido perdonados, librados de esa cruz que Él ocupó por nosotros. Jesús nos invita a seguirle, no solo por obligación, sino como una expresión genuina de nuestro amor por Dios. Deberíamos estar cada mañana al levantarnos, estar agradecidos a Dios por la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Ver la ley desde este punto de vista, desde esta visión, o esta visión de la ley te motiva a vivir de manera que reflejes el amor y el carácter de Jesús, transformando así tu corazón y tus acciones, lo que haces, transformando tu corazón y tus acciones. Pero lo primero que tiene que ser transformado es tu corazón. Tu corazón debe ser transformado, debe ser sanado, debe ser restaurado. ¿Por qué? A veces hay cuestiones de nuestro pasado, de nuestros pecados, de nuestra vida anterior, que han dejado tocado nuestro corazón, que han dejado dañado nuestro corazón y que necesitamos restaurar, necesitamos sanar, para que el amor de Dios sea reflejado a través de ese corazón hacia los demás y se transforme también en acciones. Capítulo 5, versículo 18 del texto este que estamos leyendo del capítulo 5. La permanencia de su palabra. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús afirma que ni un punto de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Esto nos hace ver la permanencia de los principios divinos y la importancia diaria en nuestras vidas. Dios no cambia. Dios no cambia de parecer, no cambia su modo de percibir lo que está bien y lo que está mal. Esa moral de Dios que fue implantada en nuestro corazón, en nuestras vidas. Esa ley, si lo quieres llamar así, que Dios dejó en el ser humano. Sea creyente o no sea creyente, todos lo tenemos. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa es que queramos hacerlo o que podamos hacerlo o no podamos hacerlo. Pero esa ley que Dios puso en nuestro corazón no pasará. Dice que ni un punto, es decir, ni lo más pequeño ni una tilde pasarán. Porque los principios de Dios, y hablo de principios de Dios, los principios divinos y su importancia diaria en nuestras vidas es para siempre. Nos hace ver sobre la gran importancia que Dios atribuye a su palabra y a sus mandatos y nos debe llevar a estudiar las Escrituras con un deseo renovado de comprender y vivir esos principios. Debemos acudir a las Escrituras con un deseo de comprenderlas y de vivirlas, de vivir esos principios. El amor en Cristo nos permite vivir la esencia de su palabra en cada detalle.
Mira que dice cada tilde o cada punto, cositas pequeñas en un texto. Si tú ves un texto en castellano, verás que las tildes, yo a veces hasta me las como, así almo la que almo. Me sale ese dialecto de Villaconejos tan especial que por una tilde o una coma, y es que una tilde y una coma pueden cambiar mucho el significado de una frase, de un texto, de un mandato, de un escrito. Pero dice que ni tan siquiera algo pequeño, algo detalle, porque a veces vemos cosas grandísimas, ¿no? Matar, no matarás. Ay, Señor, esto es grave, ¿verdad? No cometerás adulterio ni fornicación. Uf, esto es gravísimo, estos son pecados esos gordos, ¿verdad? No mentirás. Ay, bueno, este es pequeñín. Este puede pasar, este es la tilde, este es el punto, ¿no? No, la ley tiene tremendas revelaciones de Dios, unas grandes, otras que a nosotros nos parecen más pequeñas, pero aquí lo que revela Jesús en este versículo es que toda la ley, toda la palabra de Dios es importante, toda la palabra de Dios es importante para nuestras vidas, es importante para nuestras decisiones, es importante para nuestros proyectos, es importante para vivirla. Toda, los detalles grandes y los detalles pequeños. También nos da seguridad. Esta seguridad en la palabra de Dios nos inspira a vivir con fidelidad y confianza, sabiendo que cada principio, que cada palabra, que cada promesa del Señor mantiene su lugar en nuestras vidas bajo la gracia y la misericordia de Cristo. Que Él no se va a olvidar de ninguna de las promesas que vienen en su palabra hacia nosotros y para nosotros. Sean pequeñas o sean grandes, para Él esta definición de que no pasará hasta el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, nos da esa garantía de seguridad en sus promesas, de que todo lo que viene ahí se cumplirá, se hará realidad. Ahora muchos están buscando en este revuelo de tiempos, con Trump en Estados Unidos, con Putin en Rusia, haciendo amistades, con los chinos por ahí entre medias, y ahora con el Papa Nuevo ya están empezando las cabalas. Si te pones a buscar en internet, no lo hagas, ya te digo, no lo hagas porque vas a encontrar de todo y no todo bueno. Así que, pero ya están las cabalas de cuánto falta, cuánto es. La palabra tiene la revelación. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que los tiempos están cercanos y que debemos vivir como si viniese mañana. No necesitas saber cuándo va a acontecer. Vive como si fuese a acontecer mañana. Que tu vida refleje el amor de Dios como si viniese a venir mañana. Eso es lo que a nosotros como iglesia nos interesa. Más allá de la ciencia ficción o de la Biblia ficción que a veces corre por los canales y por las redes sociales, ¿no? Las enseñanzas de Jesús pueden determinar cada acción y decisión diaria, desafiándote a vivir con integridad y compromiso, reflejando su carácter inmutable. Dios no cambia, Él es fiel siempre, Él no cambia. El versículo 19, exaltando la enseñanza. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mira qué baremo, qué canon para medir quién es pequeño y quién es grande, ¿no? Aquel que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, aquel que enseñe, mira, esto ya no tiene importancia, esto era en aquellos tiempos, pero ahora los tiempos han cambiado, los tiempos son otros, ahora podemos hacer esto y podemos hacer aquello porque ya estamos en el siglo XXI. Eso lo podemos vivir, podemos vivir de esta manera, pero también podemos enseñar de esta manera.
y podemos hacer que otros vivan también de esta manera errada y equivocada con nuestra enseñanza. De ahí tenemos una responsabilidad en lo que enseñamos. Jesús hace una advertencia sobre minimizar la ley y enseñarla incorrectamente. Tenemos la responsabilidad de enseñar y de vivir la palabra de Dios en su totalidad, con integridad y amor. Esta parte del texto nos ofrece una oportunidad para revalorizar nuestra dedicación a las pequeñas acciones de fidelidad en el servicio a Cristo. A veces queremos hacer grandes cosas, pero debemos empezar por la fidelidad en pequeñas cosas. Comentaba con una esposa de un pastor de Madrid justo esta semana. Nos comentaba, ¿no?, acerca de servir al Señor. Ellos llevan muchos años sirviendo al Señor, ya dejaron la responsabilidad de la iglesia, pero tienen otros ministerios que atender. Y nos comentaba a mí y a mi esposa, ¿no?, sobre su hijo, ¿no? Su hijo estaba trabajando en Canadá, era CEO de una empresa importante de Canadá, pero dice, claro, mi hijo siempre ha vivido en la iglesia, es hijo de pastores, con lo cual pues buscó una iglesia para congregarse allí y fue a la iglesia. Allí nadie sabía que era nuestro hijo, ni que era hijo de pastores o que había tenido su ministerio con los jóvenes o aquí, pero él se fue, le salió trabajo en Canadá, se fue, es CEO de una empresa importante en Canadá y va a una iglesia donde hay muchos. No es una iglesia de 100, es una iglesia de 2.000 o 3.000 personas, donde se necesita gente que sirva, ¿no? Y dice que él se puso a servir con niños más pequeños, a jugar con ellos en la sala de los que todavía no saben leer, los que todavía no pueden llevar una clase, digamos, mediana, y está allí. Dice, él está sirviendo allí. Dice, y cualquiera puede pensar, pues es un CEO de una empresa, podían ponerle a darle estudios bíblicos o a enseñar en escuela dominical de adultos, pero no. Decidió ponerse con los más pequeños, de pasar de manera desapercibida, huir de cualquier tipo de reconocimiento, simplemente formar parte del equipo donde otros estaban mandando, donde otros estaban dirigiendo o coordinando ese equipo y ser uno más en ese equipo. Yo no sé si alguno de su empresa fuese allí a la misma iglesia y diría, ¿cómo está mi gran jefazo con los más pequeñajos, ¿no? Pero así es el servicio al Señor. Pequeñas acciones de fidelidad en el servicio a Cristo nos va a hacer que andemos en la ley de Dios. Al enseñar a otros de esta forma correcta podemos dejar una huella eterna en sus vidas. Tenemos la responsabilidad de enseñar, pero depende de lo que tú enseñes y cómo tú lo enseñes, vas a afectar a la vida de los que tienes a tu alrededor, a la vida de los que instruyas, a las vidas con los que compartas tu testimonio o compartas la palabra de Dios, dependiendo de cómo lo enseñes. Si eres fiel a la enseñanza de Cristo, podrás impactar sus vidas para bien, y si no eres fiel a esas enseñanzas, impactarás sus vidas para mal. Jesús resalta que el cumplimiento y la enseñanza de los mandamientos nos lleva a valorar y enseñar su palabra desde un corazón transformado por Cristo. Vivir y enseñar desde esta perspectiva puede darte un propósito más profundo en tu vida cristiana e inspirarte a ser un ejemplo y guía de amor genuino, reflejando una justicia que trasciende normas. Y el último punto, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está hablando a los judíos. El concepto que los judíos tenían de los escribas y de fariseos es que era gente santa, gente escrupulosa del cumplimiento de la ley, gente que observaba cada norma y las que no eran normas, sino producto de la invención humana del desarrollo de esas leyes,
que lo cumplían todo. Este era el concepto que los judíos tenían de los escribas y fariseos. Por eso, según estaban escuchando a Jesús acerca de estas palabras, alguno podía pensar, entonces, ¿qué tipo de justicia se requiere para entrar en el reino de los cielos? Si leemos las bienaventuranzas, ahí vemos el estándar, ¿no? ¿Qué tipo de justicia se requiere para entrar en el reino de los cielos? Jesús nos desafía y desafía a sus oyentes en ese monte que nuestra justicia debe exceder la de los fariseos para entrar en el reino de Dios. Jesús nos apela a vivir una justicia superior a la de los fariseos y escribas, lo que nos impulsa y alienta a vivir una autenticidad espiritual que va más allá de las apariencias, alcanzando lo profundo de nuestro corazón. Es decir, no en una en una externalización hacia afuera basada en normas, en mandamientos o en decretos, sino en una externalización hacia afuera de lo profundo de nuestro corazón, del amor de Dios y de nuestro amor hacia Dios y de nuestro amor hacia el prójimo. Solo cuando ese amor genuino de nuestro corazón se proyecta sobre Dios y se proyecta sobre los demás, es que nuestra justicia es superior a la de los escribas y fariseos. Ellos se basaban en la letra, pero olvidaban el espíritu. Les importaba más un burro cuando se caía en sábado en un hoyo o en un pozo, sacarlo, que sanar a un manco o a un leproso en día de reposo. Jesús nos da una perspectiva sobre cómo la justicia en el reino de Dios no es simplemente sobre el cumplimiento externo, sino sobre la transformación de nuestro interior, de lo más profundo de nuestro corazón. Seguir a Jesús supone un cambio radical en nuestro corazón que se refleja en verdadero amor y justicia hacia los demás. Te plantea la posibilidad de abrazar una transformación interna que redefine tus fundamentos de justicia, fomentando una relación auténtica y viva con Dios que trasciende la mera observancia la mera observancia del texto de la ley o de la mera apariencia externa. La ley te decía lo que le agradaba y lo que no le agradaba a Dios, pero en realidad lo que la ley te dice es lo que es bueno para ti y lo que no es bueno para ti, lo que no es bueno para nosotros o lo que es bueno para nosotros. No nos da la capacidad de cumplirla cuando nos lo planteamos como una meta a seguir, a cumplir, sino no nos da esa capacidad. Por eso tenía que proveer, aparte de los mandamientos, la ley te provee de un sistema de ceremonial totalmente basado en el sacrificio y en el derramamiento de sangre de animales. Cuando leemos Levítico, cuando leemos todo lo que el pueblo, los sacerdotes tenían que hacer para limpiar los pecados del pueblo y para limpiar sus propios pecados, vemos que está basado en ceremoniales externos que se desarrollaban con este sacrificio de animales. La ley te decía lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer, o lo que era bueno, si queremos verlo así, lo que era bueno para nosotros y lo que no era bueno para nosotros, pero no nos daba el poder para hacerlo, por lo cual caíamos en ese incumplimiento y por tanto proveía luego de unas formas de sacrificio para que Dios perdonase nuestros pecados. Cuando llega Jesús es el cumplimiento total de la ley. Él ya ha cumplido toda la ley, no ha fallado en nada. Ha sido justo, perfecto en todo. Y además se presenta como ofrenda para que la justicia se cumpla en Él. La justicia de Dios se cumple en Jesús al morir por nuestros pecados y es aplicable a nuestras vidas. Aquellos que creemos que Jesús murió por nosotros, aquellos
que admitimos esa sangre como pago por nuestros pecados. Ya está cubierta, ya está cumplida la ley, ya está hecha la ofrenda en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu Santo empieza en nosotros una obra de transformación, de tal manera que el amor que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, ese amor de Dios, ese amor de Cristo, ese amor que nos ha salvado, también se extiende hacia afuera en un amor a Dios, en un reconocimiento a su grandeza, a su poder, a su dominio, a su misericordia, y también en un amor hacia los demás, hacia nuestro prójimo. De tal manera que no se plantea la ley como algo a cumplir, sino como algo a florecer en nosotros. Es decir, sale de ese poder del Espíritu Santo en nosotros el amor hacia los demás y el amor hacia Dios. Esta justicia que viene del amor de Dios en nuestro corazón, como he dicho, y que nos ha sido otorgada por la gracia mediante la fe, transforma cómo amamos y servimos, dando ejemplo del reino de Dios en nuestra vida diaria y haciendo resaltar más el ser que el hacer. Resaltando más el ser que el hacer, que se convierte en nuestro enfoque al seguir a Cristo. Somos de Dios, somos de Jesús, y no tanto lo que hacemos para Dios o lo que hacemos para Jesús, sino que eso brota de forma natural cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Para concluir y para terminar, para resumir, podemos resumir que la ley de Dios, la palabra de Dios, es aún relevante y que la verdadera observancia y cumplimiento de la ley surge de un corazón transformado por Cristo. Si no hay ese corazón transformado por Cristo, seguimos igual que antes, no podemos cumplir la ley. Solamente un corazón transformado por Cristo, donde habita el poder del Espíritu Santo, te da la capacidad de andar conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos llama a mirar internamente nuestras motivaciones y a buscar una vida que refleje el carácter de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra motivación? Si hay otra motivación que no sea el amor a Dios, no vale. Sea lo que sea la caridad, sea el amor, el querer hacer el bien a mi vecino. Si la motivación es que tu vecino te reconozca, uy, qué bueno que es este, que me ha pagado la hipoteca, de paso. Si es esa la motivación, mal. Porque solo es correcta la motivación, el amor a Dios y el amor al prójimo. No el ponerte una medalla, no el colgarte un diploma, no el que el pastor te diga qué bueno eres, vas a llevar la reunión de oración de la próxima vigilia. No. Y mirad que algunas cosas son cosas santas. Pero si la motivación no es el amor a Dios y el amor al prójimo, de nada nos sirve. Nos revela en este pasaje cómo Jesús es el cumplimiento de la ley, indicando que en Cristo encontramos la clarificación de los propósitos de la ley. Solamente cuando entiendes la obra de Cristo, entiendes todo el Antiguo Testamento. Hasta que no entiendes lo que Cristo supone para el creyente, no entiendes nada del Antiguo Testamento. No entiendes el por qué había que hacer esto, el por qué había que hacer lo otro. Solamente cuando entiendes el ministerio, la obra, la ofrenda de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, entiendes todo lo demás. La verdadera justicia del reino se encuentra en Cristo, quien no solo cumple la ley, sino que redefine su propósito en nuestras vidas, llamándonos a vivir con un corazón transformado. Amén. Pues vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esa obra completa en tu Hijo amado Jesús. En Él está cumplida la ley, Señor. Esa ley que para nosotros nos será imposible, Señor.
en la que no podíamos andar, aun siendo buena para nosotros, en la que no podíamos vivir, aun siendo agradable a ti, Señor. Pero Cristo vino a cumplirla por nosotros, a ocupar también nuestro lugar, para sanar, perdonar nuestros pecados, sanar nuestro corazón, nuestras heridas. Él aceptó tu voluntad, Señor. Decidió entregarse por amor a ti y también por amor a nosotros, cumpliendo la ley resumida en ese amar a Dios y amar al prójimo. Señor, te doy gracias. Y te pido, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que tú sanes cada una de nuestras heridas, para que nuestro corazón sano, Señor, pueda albergar el amor hacia los demás. Amarte a ti, Señor, después de lo que tú has hecho por nosotros es fácil, pero ese amor se tiene que reflejar en el amor hacia los demás, porque en ese reflejo en amor a los demás andamos conforme a tu palabra y a tus principios. Te pido, Dios, que nos fortalezcas, que nos hagas ver, Señor, la necesidad que tenemos de ti, en esa transformación que necesitamos. Quita todo aquello, Señor, que estorba, todo orgullo, toda vanidad, toda desesperanza también, Señor. Guíanos, oh Dios, siguiendo los pasos del Maestro, Señor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que podamos acudir cada mañana, Señor, a tu encuentro. Te necesitamos, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tú lo hagas germinar seguramente, oh Dios, en cada corazón de los que la ha escuchado en esta mañana, haya caído de forma diferente, hayas tocado de forma diferente, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, la situación de cada uno, los problemas de cada uno, las batallas espirituales de cada uno, Señor. Concede la gracia, Señor, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, oh Dios, para vivir, Señor, conforme a tu palabra, siguiendo tus pasos, dirigidos y fortalecidos por tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga ricamente. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.